En cuanto a la primera parte, el asunto de nuestra política en Asia-Pacífico, le voy a hacer simplemente una pregunta, porque hay unas relaciones bilaterales que a nosotros nos preocupan mucho. Nos preocupa que pueden haber quedado muy dañadas, que son las relaciones con China. Y digo dañadas porque la reforma express de la jurisdicción universal, la liquidación realmente de la jurisdicción universal en España, yo diría que no redactada ni en el Ministerio de Asuntos Exteriores ni en el de Justicia, sino en Pekín directamente, ¿no? Porque las presiones del Gobierno chino en relación a la causa por el genocidio en el Tíbet fueron muy fuertes y muy constantes hasta que consiguieron su objetivo. Nos preocupa la posición en la que queda España ahora con respecto a China, que es indudablemente la próxima potencia, ¿no? Ya hace unos días conocíamos que en términos económicos ya ha superado a Estados Unidos antes de lo previsto. Mi pregunta es si cree usted que estamos en condiciones y cómo enfrenta esto usted desde el punto de vista de los asuntos exteriores que usted lleva, si cree usted que estamos en condiciones de exigirle a China el respeto a los derechos humanos, exigirle una política de democratización, exigirle medidas respecto a la abolición de la pena de muerte, en fin, asuntos políticos que yo creo que nuestro país debe defender internacionalmente y muy singularmente en el caso de China, puesto que es un país que ya es muy hegemónico en muchos sentidos, pero que lo va a ser más en los próximos años. Y nos parece que esa actitud genuflexa del Gobierno en relación a la justicia universal, desde luego, ha dañado mucho nuestras posibilidades de influir en ese sentido. En cuanto a Morón, quiero hacer primero una consideración respecto a la forma. El Gobierno y el resto de los grupos parlamentarios saben que nuestro grupo es muy partidario de la colaboración en temas de seguridad y defensa con Estados Unidos. Creemos que es beneficioso para ambos países y, desde luego, no tenemos ningún impedimento al uso de las bases, a la ampliación incluso. Pero se ha señalado por parte del señor Chávez con particular brillantez cuando hace un año se autoriza el despliegue de 500 marines, se hace, y usted lo ha señalado, con carácter excepcional y temporal. La sensación que nosotros tenemos es que lo excepcional se va a convertir en norma y lo temporal se va a convertir en permanente, por una razón muy obvia, porque ese interés creciente del que luego hablaré más despacio de Estados Unidos en las bases de Morón y Rota está relacionado con la inestabilidad en el norte en África en general, en el norte de África, en la África subsahariana, en Oriente Próximo. No hay ahora mismo perspectivas de que esa inestabilidad vaya a atenuarse, ¿no? Más bien lo contrario. En la renovación de la autorización que se ha firmado hace 2 meses, ya se ha ampliado de 500 a 850 los efectivos y las aeronaves de 8 a 17. Es decir, prácticamente se duplica, porque en el caso de los efectivos, además, como usted ha dicho, se prevé que pueden llegar a 1.100 en algunos momentos. Es decir, estamos casi duplicando lo que se autorizó el año pasado. Nosotros creemos que esta doble situación, tanto el que se dupliquen los efectivos y las aeronaves, como el hecho de que lo temporal tiene visos de convertirse en definitivo, justificaría el que se hubiera negociado un nuevo protocolo de enmienda, como se hizo en el caso de Rota. Y mi pregunta es si está previsto. Nos parece que ya hubiera estado justificado ahora, pero desde luego si el año que viene, como todo apunta, vuelve a haber una renovación y quizá también otra ampliación, desde luego nos parece que ya sería inexcusable. Y además quiero hacer una segunda reflexión. Nosotros consideramos que España ha encontrado petróleo geoestratégico, por decirlo metafóricamente. La mezcla de la ubicación geoestratégica de nuestro país como frontera sur de la Unión Europea, puerto de entrada del Mediterráneo y nivel de contacto con el norte de África, con la coincidencia histórica de los cambios geopolíticos que están aconteciendo en el continente africano, en los lugares que acabo de señalar, norte de África, Oriente Próximo y África subsahariana, hacen que nuestra costa sur se haya convertido en muy pocos, teniendo históricamente siempre una posición, digamos, privilegiada, pero particularmente en los últimos años se ha convertido en una localización de enorme importancia para Estados Unidos, que tiene intereses legítimos que proteger y en muchos aspectos, sobre todo en los políticos, coincidentes con los españoles.
¿Qué nos permite intuir o saber que hemos encontrado este petróleo geoestratégico? Pues, en primer lugar, porque según diversos documentos oficiales, el Pentágono ha decidido otorgar a la base de Rota el primer nivel de importancia estratégica de Estados Unidos. El informe Global en Route Strategy del Mando de Movilidad Aérea del Pentágono considera que Rota es una de las 3 bases más importantes de Estados Unidos en el extranjero. Y también se ha aumentado el nivel de importancia estratégica de Morón. Y, en segundo lugar, el propio embajador de Estados Unidos en España, James Costos, publicaba recientemente, a finales de abril, en El País, un artículo titulado «En África por nuestra seguridad», en el que señalaba expresamente este interés de Estados Unidos por la estabilidad del norte de África y del Sahel, interés compartido con España, decía él. La pregunta que nos hacemos es ¿qué nos ha pedido Estados Unidos a cambio de ese interés creciente de la frontera sur, del sur de nuestro país? Pues derivado de ese interés geopolítico se consolida la presencia de Estados Unidos en las bases de Rota y de Morón y se potencian ambas en la importancia que tienen para la estrategia política e incluso militar de Estados Unidos. Según el Gobierno, aquella autorización y el despliegue que se ha renovado este año son conformes al convenio de cooperación. Nosotros pensamos, desde luego, que cumplen, como ha dicho usted, se han firmado de conformidad con el marco jurídico. Claro, solo faltaría que se hubieran firmado en disconformidad con el marco jurídico. No estamos señalando que haya ninguna ilegalidad, sino quizá una necesidad de mayor legitimación política de estos acuerdos con una renovación, como le decía, con la firma de un nuevo protocolo de enmienda. Por lo tanto, la cuestión es qué obtiene nuestro país, qué obtiene España a cambio de poner a disposición de Estados Unidos esas bases en las que tanto interés tiene. A nosotros nos parece que sería una buena baza negociadora con Estados Unidos y especialmente en este momento de crisis económica en que cualquier palanca que esté a nuestro alcance para mejorar la situación del país y para que revierta en el interés general debe ser aprovechada. Y nos preguntamos ¿qué está obteniendo España a cambio? ¿Cómo estamos empleando esta capacidad de negociación con Estados Unidos? Y para que revierta en el interés general. Estamos negociando, por ejemplo, una línea de crédito a las pymes españolas con recursos financieros estadounidenses, una apertura más sólida a nuestros productos de exportación en Estados Unidos, como los cárnicos, que con mucha frecuencia encuentran muchas trabas. Estamos negociando adecuadamente la posición de los trabajadores de la base de Morón y la garantía de sus puestos de trabajo o de puestos nuevos. Nosotros creemos que no está ocurriendo nada de esto y, sin embargo, sí que vemos un repunte en la cooperación en asuntos de defensa con Estados Unidos, en materia de entrenamientos militares en concreto. Y le cito 4 ejemplos de los que son conocidos. El adiestramiento de la fragata Cristóbal Colón con buques y aeronaves de la Quinta Flota de la Armada de los Estados Unidos. Lo contó en una nota de prensa el Estado Mayor de la Defensa. El despliegue del Patiño con base en Ferrol en la misión de OTAN Active Endeavour desplegada en el Mediterráneo. El que marines estadounidenses entrenan con la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable Galicia Séptima en Asturias. Estados Unidos y España planean sus ejercicios y adiestramiento conjuntos, según también una nota oficial del Ministerio de Defensa. Puesto que toda esta información tiene carácter oficial, ha sido transmitida en distintas notas procedentes del Ministerio de Defensa, casi da la impresión de que el Ministerio de Defensa saca pecho, si se me permite la expresión, de estas contraprestaciones en adiestramiento militar, que permiten que España, las Fuerzas Armadas españolas, entrenen, se adiestren, lo que podría ser determinante para recuperar parte de la operatividad perdida por la Armada tras los recortes presupuestarios. Es decir, estamos supliendo el entrenamiento que el presupuesto de defensa no es capaz de dar a nuestras Fuerzas Armadas con esa cooperación militar con los Estados Unidos. En suma, esta lotería geoestratégica que nos ha tocado, no sale de esta lotería, no sale beneficiado el interés general, ni siquiera sospecho, y por eso me interesa mucho su punto de vista de los asuntos exteriores, ni siquiera la política exterior española, sino el Ministerio de Defensa, que, por arruinado y completamente determinado a no dejar de pagar ni un euro a la industria en la que el ministro Morenés antes militaba, consigue que las Fuerzas Armadas mantengan un mínimo nivel de operatividad
capitalizando este petróleo que nos ha tocado a todos como país en beneficio exclusivo de su ministerio y muy en particular de la industria del armamento, solamente por el interés especial que tiene el ministro Morenés en ella. Las tropas entrenan con el premio de esta lotería, el ministro Morenés paga a la industria, el colapso económico-financiero del Ministerio de Defensa se camufla y el interés general, que debería ser el que guiara nuestras negociaciones con Estados Unidos, se posterga una vez más. Nosotros creemos que la cooperación con Estados Unidos se debería establecer de igual a igual, pero creemos que en este caso ni siquiera podemos responsabilizar a Estados Unidos de haber obtenido una buena o una mejor posición en la negociación, sino de que nuestro país está directamente dilapidando una buena baza negociadora y un buen momento histórico y una buena ubicación geopolítica simplemente por atender a los intereses de la industria de defensa. Por eso, y termino ya ligándolo con la pregunta que le hacía respecto a si se piensa, con vistas al año próximo, negociar un nuevo protocolo de enmienda, ya que no se ha hecho ahora, si usted, desde su punto de vista de secretario de Estado de Asuntos Exteriores, si cree que podríamos, aprovechando esa futura negociación, mejorar la posición de España con la vista puesta en el interés general, no en los intereses exclusivamente de la industria de la defensa. Y le pregunto también si usted se siente maniatado en términos de política exterior porque las exigencias del Ministerio de Defensa parece que se anteponen sistemáticamente a las del Ministerio de Asuntos Exteriores. Nada más. Muchas gracias, señor presidente. A la señora Lozano quisiera contestar ahí toda una serie de afirmaciones con las cuales yo creo que también habría que matizar, ¿no? O sea, decir que tenemos como era una lotería o un petróleo geoestratégico, en realidad esa lotería o petróleo estratégico se retrotrae en 1953. O sea, el que España esté en la situación geográfica en que está y que sea que desde el punto de vista estratégico y de defensa sea una plataforma, digamos, para hacer nuestra contribución a la seguridad colectiva, esto existe desde el año 53 con las primeras bases, los sucesivos acuerdos de cooperación para la defensa. Por eso están viniendo los 4 destructores Aegis, y eso es así, pero no es más que bueno, la expresión de que España está en el suroeste de Europa y ocupa una posición estratégica e interesante desde todos los puntos de vista. Decía la señora diputada que hemos tenido una actitud genuflexa con China, que se habría redactado la reforma sobre el tema de justicia universal por las autoridades chinas. Bueno, puedo decirle que no es así. Con el incidente que se ha producido respecto de China, hemos detectado que había una serie de posibilidades que abría la legislación vigente hasta hace unas semanas, que realmente no eran congruentes ni con los medios que tenemos. O sea, no sería posible que la jurisdicción española se ocupe de violaciones de derechos humanos traídas a España de manera masiva y con una incidencia como tienen en las relaciones bilaterales con distintos países. Por eso se ha limitado la justicia, digamos, el régimen de justicia universal, pero se ha acomodado a lo que tienen otros países del entorno europeo. El Gobierno ha creído conveniente tomar la iniciativa de la modificación de la ley, que luego, por otro lado, pues ha sido aprobada por el Parlamento. La relación con China sigue su curso, hay contactos a todos los niveles, no verán ustedes probablemente grandes visitas en las próximas semanas o meses, si es que las autoridades chinas pues no quieren tenerlas, porque consideran que este es un tema delicado para la relación bilateral, pero nosotros lo que no podemos hacer más que aplicar la ley vigente en cada momento, eventualmente modificar, porque consideramos que es lo conveniente, modificar el régimen legal, y a partir de ahí gestionar la relación con China. Les puedo decir que en estas semanas está habiendo inversión de fondos chinos en España, está habiendo grupos empresariales que invierten en el sector inmobiliario con toda normalidad, de manera que no. Esta semana próxima, es decir, este fin de semana, van a estar en Pekín el exministro Solbes, funcionarios del Ministerio de Exteriores, en uno de los foros España-China, y con total normalidad.